Estoy en Bélgica y estoy pensando, Bélgica hace unos cuantos siglos era del Imperio Español y de hecho fue del Imperio Español durante bastante tiempo. ¿Qué queda del español en Bélgica? ¿Se habla español aquí todavía? Antes de continuar quiero decir que toda la investigación y producción de este vídeo ha sido posible gracias a la UOC, una de las mejores universidades online de todo el mundo según varios rankings, y con un montón de cursos, asignaturas sueltas o incluso grados que os pueden interesar. Os cuento más al final del vídeo. Hola, buenas tardes. A ver, si os pregunto qué lenguas se hablan en Bélgica, es probable que os vengan dos a la cabeza: el francés y el flamenco. Sí, esa lengua que se llama como el baile de Andalucía. Ya es verdad, porque se llaman igual. Es la evolución del español que se habló allí cuando formaba parte del Imperio Español. Y por eso se llama flamenco, porque los españoles que vivían allí eran de Andalucía. Es que entonces seguro que es una evolución del andaluz. La lengua se llama flamenco porque es el gentilicio de Flandes, igual que alemán de Alemania o francés de Francia. Una persona de Flandes es flamenca y la lengua que se habla en Flandes es el flamenco. Lo que no se sabe es por qué el arte nacido en Andalucía se llama flamenco. Hay alguna hipótesis por ahí, pero como no tiene nada que ver con la lingüística, pues no os lo voy a explicar. Realmente el flamenco no existe. Esa ave majestuosa de plumas rosas no es más que una ilusión óptica, como el oso polar, que realmente no es blanco, sino negro. Era una broma, por eso de que el flamenco, además de ser una lengua y ese arte andaluz, es un ave. Pero existen y son rosas, tranquis. Pero lo que sí que es verdad es que el flamenco como lengua no existe. Todavía estás de broma, es que no le veo la gracia. A ver, ya sabéis que una misma lengua puede tener diferentes nombres dependiendo de la región. Un simple nombre causa muchísimos debates y problemas. En España tenemos el debate del gallego y el portugués, del catalán y el valenciano. En Europa está el caso del croata, serbio y bosnio, del macedonio y el búlgaro, y hasta hace poco del rumano y del moldavo. Pues por esta simple razón digo que en realidad el flamenco no es nada. Es simplemente el nombre que recibe el neerlandés, que popularmente se llama holandés. Es el nombre que recibe esta lengua, pero en Flandes. O sea que flamenco no hace referencia a ninguna diferencia dialectal ni nada de eso. Es simplemente un nombre sociopolítico, pero no lingüístico. Vamos a ver un mapa dialectal de la lengua neerlandesa. Aquí podéis ver que hay varios geolectos, o sea, variedades lingüísticas de cada lugar. El holandés, o grupo noroccidental, que se habla en las regiones de Holanda septentrional y meridional. Atención, quizás esto os sorprenda, pero Holanda no es un país. Es una región de un país que se llama Países Bajos, que realmente es solo un país, aunque se llame países. Luego tenemos el grupo sudoccidental, también el grupo nororiental o bajo sajón neerlandés, el grupo central septentrional, el grupo central meridional, el grupo sudoriental, el geolecto de Surinam y el de las Antillas. Lo que llamamos flamenco es en realidad 4 hablas que se clasifican en diferentes grupos. Una dentro del sudoccidental, 2 dentro del central meridional y otro dentro del sudoriental. Es como lo que pasa entre el catalán y el valenciano. Son 2 nombres sociopolíticos que no corresponden a ninguna realidad lingüística, porque como podéis ver en este mapa, las fronteras dialectales no coinciden con las fronteras políticas, ni entre países, ni entre comunidades autónomas. Sería lo mismo que pasa con el español, pero al revés. Podríamos decir, con muchos matices, que el español de Chile y el de México son 2 geolectos, 2 variedades lingüísticas en lugares diferentes, dentro de una misma lengua que es el español, ¿no? Podríamos llamarlos chileno y mexicano. Incluso podríamos hacer más zoom en el mapa y ser más específicos, pero los llamamos español a los 2 por razones que no son lingüísticas. Pues flamenco es simplemente el nombre popular que en Flandes le ponen a la lengua oficial de Países Bajos y de otras regiones. ¿Y esta gente tiene los mismos problemas que otros países por la terminología? Pues curiosamente no. Aunque los de Flandes digan que hablan flamenco, que es totalmente lícito, todos saben que hablan la misma lengua que Países Bajos. De hecho, cuando la región de Flandes consiguió la autonomía a finales del siglo pasado, al principio decidieron llamar a su lengua flamenco, pero la verdad es que no duró mucho porque finalmente decidieron cambiarlo a neerlandés. En el Estatuto de Autonomía, o sea, lo llamaban así en la ley, pero no la gente, ¿eh? Actualmente, el neerlandés es la primera lengua por número de hablantes de Bélgica. Alrededor del 60% de la población lo tiene como primera lengua. Y luego lo sigue el francés con aproximadamente un 37%. Ese pequeño porcentaje que nos queda es de gente que habla alemán. Súper interesante esto porque es una lengua muy minoritaria en el país, pero es oficial. En Bruselas se habla tanto neerlandés como francés, pero es verdad que yo escucho muchísimo más francés por la calle. Luego, los carteles están en las 2 lenguas, pero a los turistas cuando entran en algún sitio les suelen hablar en francés, probablemente porque es más probable que un turista entienda francés a que entienda neerlandés. Pero ¿cómo suena el neerlandés o flamenco o oso polar? Bueno, pues yo podría ponerme a hablar ahora en neerlandés porque
Ya os imaginaréis que tengo un C2 en esta lengua. Pero mejor me va a ayudar Mateo. El neerlandés y el alemán son lenguas germánicas vecinas del grupo occidental. Deberían parecerse, ¿no? También os diré que cuando yo vivía en Alemania y escuchaba por la calle a gente hablando alemán, pero no entendía nada, resulta que lo que estaban hablando era neerlandés. Bueno, yo voy a decir unas frases en alemán y Mateo las va a decir en neerlandés. Y ya vosotros juzgáis si se parecen o no. Mateo no va a salir porque es menor de edad, así que solamente vais a escuchar su audio. Hallo. Hallo, Wie heißt du? hoe heet je? Wie alt bist du? Hoe oud ben je? Brussels ist sehr schön. Brussel is mooi. Morgen muss ich einen Flug nehmen. Morgen moet ik het vliegtuig nemen. Essen und trinken ist sehr wichtig. Eten en drinken is heel belangrijk. ¿Qué pensáis? ¿Se parecen o no? Ponedmelo en los comentarios. De todas formas, tengo que decir que este estudio está bastante sesgado porque yo no soy alemana nativa y mi pronunciación, pues... Oye, pero entonces, ¿qué queda del español en Bélgica? Mira este señor tan guapete. Este señor era Felipe el Hermoso. Nació en Brujas, actualmente en Bélgica. Y tenía muchísimos títulos, uno por cada territorio. Así que vamos a decir que era señor de las 17 Provincias Unidas. ¿Y cuáles eran esas provincias? Pues lo que actualmente conocemos como Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Felipe el Hermoso se casó con Juana, la que popularmente se conoce como Juana la Loca, aunque cada vez está más claro que de loca no tenía nada. Esta mujer era hija de, ojo, los reyes católicos, y acabó siendo reina de Castilla, Aragón, Valencia, Navarra. Simplificando, diremos que de Castilla y Aragón. El 21 de octubre de 1496 se casaron, y las 17 Provincias Unidas pasaron a estar ligadas a la corona hispánica. Luego llegó Carlos I, luego Felipe II, todos fueron heredando esos territorios hasta que llegó el protestantismo. Dentro de las 17 Provincias Unidas, las del sur se mantuvieron fieles a la confesión católica, pero las del norte se unieron a la Reforma protestante. Y aquí empezaron los problemas. Muchos problemas durante mucho tiempo entre las provincias rebeldes y la corona hispánica. Después de una guerra interminable, estamos en el siglo XVII, pero no me pidáis fechas exactas porque hay un lío de tratados y de guerras que no hay quien se aclare. El caso es que la zona norte, o sea, la protestante, se independizó y la zona sur, o sea, la católica, se mantuvo bajo dominio hispánico. Digamos que las provincias del sur, actualmente Bélgica y Luxemburgo, grosso modo, siguieron siendo de la corona hispánica hasta que terminó la Guerra de Sucesión Española en 1714, cuando llegaron los Borbones, que aceptaron abandonar todos los territorios europeos de la corona. Así que estos territorios de Bélgica y Luxemburgo pasaron al Sacro Imperio Romano Germánico. Me parece maravilloso, pero ¿qué pasó con el español? Bueno, pues resumiendo y simplificándolo mucho, el español en estas provincias fue una lengua de la élite y nunca llegó a las clases sociales. Los españoles que llegaban a gobernar hablaban español, sus cortes hablaban español, están documentadas incluso imprentas que editaban en español, pero ya una lengua minoritaria asociada a una élite, que encima muchas veces ni siquiera estuvo bien vista por la nobleza o por la burguesía locales, pues no tuvo mucho éxito. O sea que no queda nada del español allí, ¿no? Pues muy poco, porque no hubo nunca una colonización como tal. Aparte de influencias artísticas y arquitectónicas, de las que yo no puedo hablar, sí que hay algunas palabras de origen español. Por ejemplo, alcalde, coronel, sargento mayor, alférez, cargo, casco de un barco, armada, pasada, refiriéndose a viento de pasada, pagador, comando, en aquellos tiempos significaba orden. Actualmente nos queda comanda, que es ese pedido que hacemos en un restaurante o en un bar. Comando ya no se usa en la calle, aunque no sé si tendrá vigencia todavía en la jerga militar, ¿eh? ¿Y nosotros tenemos algo de neerlandés? Pues poco, pero algo hay. Por ejemplo, el verbo arrumar, que en español significa distribuir la carga sobre un barco, viene de ruim, no sé cómo se pronuncia, que significa espacio, como en inglés la palabra room. Escaparate también viene de una palabra neerlandesa y esa palabra es un típico armario muy característico de los barcos. Y por ejemplo la palabra eslora, que viene de una palabra en neerlandés que ya se ha quedado antigua en el neerlandés actual. Total, que sí, que hay una influencia en ambas direcciones en las dos lenguas, pero no pasan de ser influencias léxicas, que son las más comunes y las más rápidas. Todo lo que he contado en el vídeo se ha descubierto siguiendo métodos científicos, porque recordad que la lingüística es una ciencia. Yo ya sé que sois de muchas partes del mundo, así que si os interesa seguir aprendiendo, de formaros en el campo de la lingüística por curiosidad o por ampliar oportunidades laborales, os voy a recomendar la UOC porque es una de las mejores universidades
universidades online del mundo. No hace falta que tengáis muchísimo tiempo, porque claro que podéis hacer un grado universitario o un máster, como por ejemplo este oficial de Mediterráneo Antiguo que he visto. También podéis hacer asignaturas sueltas de algo que os llame la atención. Por ejemplo, dentro del máster este está el mundo medieval, el mundo clásico, lengua latina, que tienen muy buena pinta. También hay cursos de especialización, como el diploma de experto online de trastornos del habla y del lenguaje, seminarios, como el seminario online de Conoce el Latín, o incluso cursos de idiomas. Lo bueno es que es en línea, así que podéis estudiar a vuestro ritmo, porque no hay horarios, y desde donde queráis. Ahorras también tiempo en desplazamientos. Si no la conocíais, la UOC es una universidad en línea que se fundó hace más de 25 años. Tiene mucha experiencia en formación online y mucha calidad. Es bastante prestigiosa a nivel mundial, de hecho. Ahora va a empezar el verano, así que echadle un ojo a ver en qué os podéis matricular de cara al próximo año escolar. Os dejo el link en la descripción. Peluso, Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!